Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios que nos permite otra vez regresar a este lugar, un lugar que nos ha prestado para congregarnos, que nos ha permitido ya tenerlo propio, pero todas las cosas, sabemos, le pertenecen a Él y solamente a Él. Todo el planeta Tierra, pero este pedacito de tierra nos concedió a nosotros, es nuestra tierra prometida, ¿verdad? Como iglesia Gerizim. Damos gracias a Dios, estamos aquí otra vez, un domingo más. Y bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. Parece que no hay invitados, pero si los hubiera, pues ya pasó el tiempo de la bienvenida, pero les damos la bienvenida y deseando que estén o que la pasen con mucho gozo y bendición aquí entre nosotros. Bueno, el tema de hoy se titula, así como lo están leyendo al frente, Palabras de Esperanza. Palabras de esperanza. ¿Cuántos de ustedes consideran que son salvos? Levante la mano. ¿Cuántos dicen, yo soy salvo? Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué creen que son salvos? ¿Por qué creen que son salvos? Bueno, vamos a recordar algo de esto en el mensaje de hoy. Comenzamos con la introducción. Allí en Génesis se nos narra el principio de los problemas que tenemos hoy en día. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice una orden que Dios le dio a Adán y a Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, como dice, morirás, ciertamente morirás. Se lo está diciendo a Adán y después, porque todavía no era formada Eva cuando aparece este versículo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa fue la orden, y a consecuencia de haber desobedecido esa orden que Dios les había dado, entonces entró el pecado en la vida de ellos y de ahí a su descendencia, es decir, a todos los demás seres humanos que hemos habitado o vivimos todavía el día de hoy en este planeta Tierra que le pertenece a Dios. Y a consecuencia de este pecado de desobediencia, primero de incredulidad y luego de desobediencia, en los seres humanos se presentan terribles enfermedades, ¿verdad? Algunas de esas enfermedades son producidas por un virus que infecta a una persona y luego se puede transmitir a otra persona de diferentes maneras. Por ejemplo, últimamente tenemos el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, las iniciales. Este virus es terrible, se transmite a través de vía sexual principalmente, pero también a veces por la transmisión de sangre que está contaminada con este virus y algunas otras maneras ya menos comunes, pero que también hay de transmisión de este virus. Lo terrible de este virus es que la persona que es infectada, luego de cierto tiempo, muere, como Dios le había dicho a Adán, por consecuencia del pecado, ciertamente morirás. Bien, es terrible este virus, pero ¿saben qué? Hay un virus mortal y peor que el VIH y peor que cualquier otro virus. Este virus es el virus BDP. ¿Sí lo conocen? ¿Se han oído hablar de este virus? ¿No? ¿No lo estudiaron ahí en la carrera de medicina? Bueno, así le puse yo. Es el virus del pecado. El virus del pecado. Este virus es más terrible que el VIH. ¿Saben por qué? Porque el virus VIH ha afectado a una parte de la población de los seres humanos. Es mortal, la persona finalmente muere, pero solamente algunas personas entre todos los seres humanos se han infectado y han muerto a consecuencia de este virus. En cambio, el virus BDP, el virus del pecado, es un virus que afecta a todos los seres humanos, sin excepción, no nada más a algunos cuantos como el VIH,
sino a todos los seres humanos, y también produce la muerte, pero una muerte que no solamente es física, sino también es una muerte espiritual, es una muerte eterna de condenación en el infierno. Por eso digo, este virus es el más terrible que cualquier otro virus. Ahora les tengo una buena noticia. Para el virus del VIH no hay cura, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que yo sepa, todavía no hay una cura para este virus, pero afortunadamente sí hay cura para el virus del pecado. Dios nos ha dado la posibilidad de recibir sanidad total y completa de este virus. ¿No les parece una buena noticia? Esta buena noticia es lo que se conoce con el nombre de evangelio. Es el evangelio que predicamos los cristianos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros predicamos, que le llamamos el evangelio, que Dios ofrece sanidad total y completa contra este problema del pecado que trae como consecuencia la muerte eterna en el infierno. Y esta buena noticia es una noticia que ya desde tiempos antiguos se estaba anunciando, se estaba predicando. Por ejemplo, más de 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió lo que leemos en el capítulo 53 y versículo 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De este virus del pecado fuimos curados. Sí hay cura entonces para este virus terrible que afecta a toda la humanidad. Y hoy vamos a ver a considerar acerca de esta buena noticia. Nosotros no tenemos por qué sufrir en esta vida siendo enemigos de Dios y después en la que sigue sufriendo el tormento eterno en el infierno. Podemos reconciliarnos en esta vida con Dios y vivir y disfrutar de sus bendiciones, y en la siguiente tener vida eterna en el cielo. Y esta que es una gran noticia, es una buena noticia que aparece en la palabra de Dios. Hoy la vamos a considerar, pero basándonos en un versículo de la Biblia que es 2 Corintios 5:21. Lo acaban de leer los que llegaron a tiempo al inicio del culto, pero vamos a repetirlo todos. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a proponernos aprenderlo. A ver, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros, correcto. ¿Qué cita es? 2 Corintios 5:21. ¿Lo repetimos? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. O en él, perdón. En él. Correcto. Muy bien. Entonces, este es el texto que vamos a tener en mente el día de hoy. Y aquí podemos descubrir 4 cosas en este versículo. Podemos ver 4 cosas. Aquí vemos a un benefactor, vemos a un sustituto, vemos a los beneficiarios y vemos el beneficio. Y vamos a irnos por partes. Primero, empecemos por el benefactor. El benefactor. El texto dice: por nosotros que lo hizo, ¿verdad? Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Quiero que pensemos ahorita en esta frase: lo hizo. Si alguien quiere entender este versículo de la Biblia, lo primero que tiene que preguntarse es: ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dice que alguien lo hizo. ¿Quién fue ese alguien que lo hizo?
Primera pregunta, ¿quién lo hizo entonces? Bueno, para contestar esa pregunta nos podemos ir al versículo anterior, el versículo 20. Si tienen su Biblia en 2 de Corintios 5, en el versículo 20, al final se dice quién lo hizo. ¿Cómo termina el versículo 20? Dice, reconciliaos con Dios. Y luego dice, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si lo leemos así corrido, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Se dan cuenta? Dios fue el que hizo esto. Dios es el benefactor. Dios es el benefactor. Y es importante, muy importante que entendamos esto, por favor, todos los que estamos aquí presentes. Y si alguien llega a escuchar este mensaje también. Dice, Dios es el que diseñó el plan para reconciliarnos con Él. Diseñó el plan y Él lo ejecutó. Él lo hizo, como dice el texto. Fuera de este plan de Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer. Y esto es lo importante que se nos debe quedar grabado hoy. Fuera de este plan de Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. Nada. Cualquier esfuerzo humano, todas nuestras buenas obras que podamos pensar que hacemos, ¿saben para qué sirven? Para nada. Para nada. La Biblia dice en Isaías 64:6 que nuestras mejores obras, dice, son como trapo de inmundicia. Así que de nada sirve lo que nosotros quisiéramos hacer fuera de este plan de Dios. Nuestras buenas obras, lo que se quieran hacer, penitencias y lo que quieran hacerse, no sirve para nada. El mundo está lleno de religiones, hay muchísimas religiones, y todas las religiones que hay en el mundo, lo que intentan hacer es que por sus propios esfuerzos el ser humano se quiere reconciliar con Dios. Pero todos esos esfuerzos, repito, sirven para nada, para nada. Solamente el plan de Dios, solamente el plan de Dios. Él lo hizo, Él lo diseñó, Él lo ejecutó, ¿verdad? Y solamente por medio de ese plan nos podemos reconciliar con Dios. Los seres humanos, por más que nos esforcemos en idear algún plan, ese no va a servir para nada. Si hay un grupo de seres humanos que pudieron haber diseñado un plan para reconciliarnos con Dios, ¿saben quién pudo haber sido ese grupo? De todos, el pueblo de Israel. El que pudo aproximarse más a diseñar un plan para reconciliarse con Dios por su propia cuenta, pudo haber sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron el pueblo y son el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, el pueblo con quien Dios hizo un pacto especial, ¿se acuerdan? El pueblo al que Dios le dio la ley, sus leyes, sus normas, sus estatutos, sus decretos. Ese pueblo al que Dios le envió profetas. Ese pueblo pudo haber diseñado un plan para reconciliarnos con Dios. ¿Y saben qué? Lo hizo, lo intentó, pero no sirvió. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículos del 1 al 3. Ahí dice en Romanos 10, 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense, uno de los motivos de oración que con mucho anhelo tenía el apóstol Pablo, ¿cuál era? La salvación ¿de quién? De su pueblo, de Israel. Quiere decir que lo que Israel planeó para ser salvo no le sirvió para nada. Pablo estaba orando para que fueran salvos por medio del plan que Dios había diseñado, no el que ellos habían diseñado. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia
de Dios. Ellos, ignorando el plan de Dios, establecieron su propio plan, pero ¿pudieron lograrlo? No. Por eso Pablo dice, mi anhelo es orar por la salvación de Israel, porque el plan que hizo Israel falló. Así que entonces, ¿quién es el benefactor? Dios. Dios es el factor. Él ideó un plan para reconciliarnos con Él. Ese plan que Él ideó tenía que cumplir dos cosas muy importantes: su justicia y su amor. Tenía que satisfacer su justicia y su amor. Miren, su justicia reclamaba la muerte del pecador. Ezequiel 18:20, un versículo del Antiguo Testamento, dice: el alma que pecare, ¿qué le debe pasar? Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Es una sentencia de muerte. ¿Contra quién? ¿Contra algunos de nosotros? Contra todos. Contra todos, una sentencia de muerte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Por haber pecado. Y Romanos 6:23, el Nuevo Testamento dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la justicia de Dios. Pero por otro lado, su amor quería tener misericordia. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios, por otro lado, le movía a tener misericordia de nosotros pecadores. Su justicia le decía: el castigo que merecemos es la muerte. Su amor decía: tener misericordia de nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, hablando de Dios, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Imagínense por un momento que ustedes fueran un juez en algún juzgado penal. Ustedes están ahí para sentenciar a los culpables y llega acusado de un crimen un hijo de ustedes, su hijo, y es culpable. Como jueces deben poner la justicia, pero como padres, ¿qué se sienten? El amor de padre les dice: ¿cómo vas a sentenciar a tu hijo? Perdónalo, ¿verdad? Así Dios, su justicia decía: el castigo por el pecado es la muerte. Su amor decía: tener misericordia de nosotros. ¿Cómo satisfacer su justicia y su amor a la vez? Dos cosas que se estaban contradiciendo, ¿verdad? Estaban oponiendo entre sí. ¿Cómo satisfacerlo? Bueno, para poder satisfacer tanto su justicia como su amor, su plan, el que estamos hablando de 2 Corintios 5:21, incluyó ¿qué cosa? Incluyó el sustituto. El benefactor es Dios, y en el plan que Él como benefactor ideó es poner un sustituto. Un sustituto. Para cumplir su justicia tenía que haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Tiene que haber muerte. ¿Quiénes merecíamos morir? Nosotros somos los que merecíamos morir. Nosotros somos los pecadores. Pero Dios en su amor tuvo misericordia de nosotros y envió un sustituto para que muriera en lugar de nosotros. ¿Se fijan qué hermoso es eso? Qué maravilloso es eso. Ojalá que sí lo entendamos bien, porque si lo entendemos bien y lo creemos verdaderamente, no podemos ser iguales. No podemos ser negligentes con las cosas de Dios. No podemos decir: ay, a ver, este domingo sí voy, este otro domingo no voy porque no tengo ganas de ir a la iglesia a alabar a Dios. Ay, no, ¿qué importa? Yo voy a hacer esta tranza, voy a hacer esto que es pecado. No podemos sentir igual. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios en su amor quiso
tener misericordia de nosotros y envió a una persona que nos sustituyera, que muriera por nosotros, por nuestros pecados. ¿Quién es el sustituto? ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Quién es el sustituto? Estamos basándonos en 2 Corintios 5:21. ¿Dónde podemos descubrir quién es el sustituto en ese versículo? ¿Qué se dice del sustituto? Al que no conoció pecado. Ahora está fácil de encontrarlo. ¿Quién es, verdad? Es uno que no conoció pecado. Levante la mano de aquí los que no hayan conocido pecado, que nunca hayan pecado. Decídanse rápido, rápido. Levante la mano. ¿Nadie? Bueno, ninguno de nosotros es entonces, porque es alguien que nunca ha pecado. Al que no conoció pecado, a él lo hizo pecado. ¿Quién? Nuestro benefactor, Dios. Entonces, Dios envió a alguien que no jamás había ni ha pecado. ¿Quién puede ser ese alguien? Tenemos un problema muy grande porque ¿qué hombre iba a morir por otros hombres para que fueran perdonados sus pecados? Tenía que ser un hombre que nunca hubiera pecado, pero hay un problema. La Biblia declara que todos somos pecadores. Yo les decía ahorita, ¿quién de ustedes no ha pecado? Levante la mano, porque entonces podría ser el que dice 2 Corintios 5:21. Nadie levantó la mano, yo tampoco. ¿Será que alguna persona de allá afuera, de las que andan pasando por aquí enfrente, no conoció pecado? ¿O en alguna otra iglesia de la localidad o de otra parte del mundo habrá alguien que no peca, que no haya pecado? No. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún. ¿Cuántos? Uno. No hay. Y en el mismo Romanos 3, pero versículo 23 dice, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron. No hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que jamás haya pecado. Ninguno de nosotros jamás puede decir que no ha pecado. Pero la Biblia dice que a uno que nunca ha pecado, a ese, Él fue nuestro sustituto. ¿Quién es? ¿Quién es? Miren, cuando en el Antiguo Testamento alguien cometía pecado, ¿qué tenía que hacer? Tomaba, por ejemplo, un corderito y lo traía para que fuera sacrificado en lugar de él por sus pecados. Pero ese corderito, ¿cómo tenía que ser ese cordero? Podía ser un cordero como lo iban a sacrificar ahí en el holocausto, en el altar. Pues cualquiera podría decir, pues mira, tráete ese cordero ya viejo, ya que está casi por morirse, tráetelo para ofrecerlo. ¿Podía ser así? No. Oye, mira ese que está tuerto, tráetelo, tal, ya que lo maten. Mira ese que está cojo, mira, no puede caminar bien, mira todo. O ese que está enfermo, tiene, no sé si tengan moquillo los corderos o les pase alguna cosa así. Ya está todo enfermo, mira, sacrifícalo. No, ¿verdad? Tenía que ser un cordero, primero, no viejo, joven. Tenía que ser un cordero que estuviera sin ninguna mancha, sin ninguna cosa, ningún defecto físico, perfecto, sano completamente. Lo revisaban, lo checaban muy bien y entonces ya lo ofrecían en sacrificio por los pecados. De la misma manera, quien iba a ser ofrecido por nuestros pecados tenía que ser una persona, un hombre que no hubiera jamás cometido pecado, porque un hombre pecador no puede ofrecerse sacrificio por otro pecador, ¿verdad? Tiene que ser alguien sin pecado. Pero todos los hombres somos pecadores. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Habrá alguien que no sea pecador? En todo el planeta Tierra, en todo el universo, ¿habrá alguien que no sea pecador? ¿Que no haya pecado jamás? Una vez se acercó un joven rico a Jesús y le dijo, maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me dice qué le contestó Jesús? ¿Ulises, hermano Ulises? ¿Por qué me llamas bueno?, le dice. Y luego, ¿qué más le dijo? Bueno, solo hay uno. Y dijo, ¿quién? ¿Quién? Dios. Lean sus versículos, lean su Biblia más seguido, ¿eh? Hay que leer la Biblia más seguido. Ya no estén leyendo esas novelas de Chanoc, no sé cuál. Bueno, solo hay uno, dice Dios. Dios. ¿Se fijaron? Oiga, ¿y los ángeles? ¿Y los arcángeles? ¿Y los querubines? Más adelantito vamos a ver una cita. Solo hay uno que sea bueno. ¿Quién? Dios. Por lo tanto, la única manera en que un hombre viva sin pecado es que ese hombre sea Dios. ¿Sí o no? Por lógica. Si solamente hay uno que sea bueno, y ese bueno que fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, tenía que ser Dios hecho hombre. Y eso fue el plan de Dios. Envió a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo unigénito Jesucristo, en sustitución para que muriera por nuestros pecados. Jesucristo es el único que podía morir por nuestros pecados. Él vino. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué su Hijo unigénito era sin pecado? Porque es Dios. El único sin pecado, lo dijo el mismo Jesús, es Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el sustituto, ¿quién fue? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El benefactor, Dios. ¿A quién envió? Al que no conoció pecado. ¿Quién es? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y decía hace rato, bueno, ¿y por qué no enviar a un ángel, a un arcángel, a un querubino o algo así? ¿Será que los ángeles no pueden pecar? ¿Quién fue Satanás? Fue un ángel, era un ángel de Dios. Y los demonios que le siguieron, ángeles también. Miren, en Apocalipsis capítulo 5, el apóstol Juan narra una visión que tuvo allá en el cielo. El trono de Dios, y había un libro o rollo, como quieran decirlo, que tenía 7 sellos. Y dice así, nadie califica excepto Cristo. Apocalipsis 5 del 2 al 5 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. El ángel estaba preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Si él está preguntando es porque ni él mismo era digno, ¿verdad? El ángel, ¿quién es? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno en la tierra, bueno, comprendemos, en la tierra estamos los seres humanos, todos somos pecadores, pero en el cielo están los ángeles. Pues ni los ángeles eran dignos, ni los ángeles eran dignos de abrir ese libro y quitar los sellos. Ni siquiera podían mirarlo, dice. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Solamente uno. En medio de ángeles, arcángeles y querubines, ninguno de ellos era digno, solamente uno.
porque solo hay uno bueno, Dios. ¿Y quién es ese león de la tribu de Judá? ¿Y quién es esa raíz de David? ¿A quién se le llama así en la Biblia? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto. Él es el que no conoció pecado. A Él Dios lo envió como sustituto, hecho hombre. La misma gente de aquí de la tierra reconoció que Él no había hecho nada malo. Por ejemplo, Pilato. Lucas 23:14, Pilato fue un juez que le tocó, ¿se acuerdan? Un juez que le tocó en el juicio ese donde lo querían sentenciar a muerte. Pilato dijo en Lucas 23:14, no he hallado en este hombre delito alguno. Es inocente. El ladrón en la cruz, Lucas 23:41, nada más cambien el 14 por 41, al voltear los números. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Le voy a dar otro ejemplo o dos ejemplos más. Pero antes, ¿sí saben por qué al novio se le dice novio? Ahorita que están con las clases de novios, son dos palabras, no vio. ¿Qué es lo que no vio? No vio los defectos de la novia. La mamá y los amigos le decían, es que esa muchacha no te conviene, mira, es así, es así. No, no es cierto, mira, es bien linda, ella no es así como tú dices, mira, uy, es así, es bien bonita, etcétera. No vio, ¿verdad? No vio. Pero ¿qué pasa? Se casa con ella y ahora sí ya ve. Después de vivir algún tiempecito juntos, empieza a ver sus defectos, sus fallas. Ay, 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 no sabe cocinar, mira qué mal se le queman los frijoles, mira esto, lo otro, es bien floja, se levanta tarde, no sé, X. Y ya le empiezan a salir los defectos. Cuando una persona convive con otra, después de un tiempo, ¿qué pasa? Primero lo puede idealizar. Es una persona maravillosa, perfecta. Ustedes a lo mejor tienen un gran concepto de mí, pero convivan conmigo un tiempo y van a ver. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque hubo quienes convivieron con Jesús, mañana, tarde y noche andaban con Él, sus discípulos, los apóstoles. Juan, que convivió con Él 3 años, él pudo haber dicho, no, todo el mundo cree que Jesús es un santo, pero no, yo ya me fijé, ¿verdad? Ya le descubrí. No le descubrió nada. Él escribió esto, 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y que dice, y no hay pecado en Él. Después de haber convivido con Él 3 años, Él dice, no hay pecado en Él. Pregúntele a un novio que se case y después de 3 años de casados que diga, no he encontrado ningún defecto en mi esposa. O al revés, una esposa que pueda decir, no he encontrado ningún defecto en mi marido, es perfecto. ¿Verdad que no? Pero Juan dijo, no hay pecado en él. Otro que también convivió fue Pedro. Pedro también dijo en Hechos 3:14, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿A quién estaba hablando diciendo esto? A Jesús. Se refería a Jesús. Lo llamó santo y justo. Y Pedro convivió con Jesús y pudo haber descubierto sus defectos, pero no encontró ninguno. Entonces, al que no conoció pecado, fue el sustituto de nosotros. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Ahora vámonos a la parte que nos interesa, los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? Basándonos en el versículo que estamos estudiando, 2 Corintios 5:21. ¿Lo podemos repetir? ¿Se acuerdan de memoria todavía? A ver, díganlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nada más la primera parte dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Nosotros. Parece muy fácil deducir, entonces los beneficiarios somos nosotros, pero no está tan fácil. Pregunto, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes son? Otra pregunta, ¿se refiere a todos los seres humanos? Cuando dice nosotros, ¿se refiere a todos los seres humanos? Al que no conoció pecado, por nosotros, todos los seres humanos, lo hizo pecado. Por eso le digo, no está tan fácil. La respuesta es no. No se refiere a todos los seres humanos. ¿De quién está hablando cuando dice nosotros el apóstol Pablo? Bueno, en primer lugar se está incluyendo a él, ¿verdad? Porque dice nosotros. Si vemos el versículo anterior al 21, que es el 20, aquí usa varias veces el mismo forma de pronombre. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. A ver, pregunto, ¿todos los seres humanos somos embajadores en nombre de Cristo? ¿Verdad que no? Dios ruega por medio de todos los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que ruega? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si todos los seres humanos se refieren a nosotros, ¿a quién le estamos diciendo reconciliaos con Dios? Pues no habría nadie, ¿verdad? No habría nadie a quien decirle, pues si todos somos, ese nosotros somos todos, ¿a quién le voy a decir? Quiere decir que hay unos que pertenecen a ese nosotros y hay otros que no pertenecen a nosotros, a quienes nosotros le estamos diciendo reconciliaos con Dios. Y luego dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, ¿quiénes son los nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros son todos aquellos que, como Pablo, que escribe esto, tienen su fe puesta en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Se entiende? Por nosotros los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuáles nosotros? Los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Por los demás no. Los que rechazan a Cristo no están en ese nosotros. ¿Está bien claro? Los que rechazan a Cristo van a ser condenados. Pero ese nosotros es aquellos que, como Pablo, que es el que escribe esto, tienen su fe en Jesús como Señor y Salvador. A los que tienen esa fe, Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Ahora, esta frase de lo hizo pecado, ¿quiere decir que entonces Jesús fue pecador? ¿Fue pecador? No, no quiere decir eso. Se lo voy a ilustrar de otra manera. Algunas veces la justicia se ha equivocado y han condenado a una persona inocente. Por ejemplo, imagínense que una persona inocente, uno de ustedes cualquiera, el hermano Mario, ahorita sale y viene la policía y lo detiene y se lo lleva a la cárcel. Lo acusan de que mató a una señora aquí a 3 cuadras. El hermano Mario dice, yo no fui. ¿Cómo que no? Hay testigos que dicen que usted fue y quién sabe qué, y bla, bla, bla. Lo meten a la cárcel, lo sentencian. ¿Ok? El pecado, el asesinato que cometió otra persona, se le están achacando a él. Pero él que va a llevar la culpa de otra persona y que va a ser sentenciado y condenado por lo que hizo mal otra persona, repito, otra persona que es un asesino, ¿lo convierte al hermano Mario en asesino? No.
Él está llevando una culpa de algo que no cometió y eso no lo hace a él culpable. Él sigue siendo inocente. Era y es y seguirá siendo inocente. Fue otro el que lo cometió, pero a él le imputaron ese delito. ¿Está claro? Así también es lo que pasó con Jesús. Y lo que dice la Biblia, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Isaías 53, 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, le imputó a él el pecado de todos nosotros. Pero eso a él no lo hizo culpable. Se le cargaron los pecados, la culpabilidad de los demás, pero él siguió siendo sin pecado. Y es lo que dice el versículo 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Me llama la atención esta última frase, no hubo engaño en su boca. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de lo que literalmente significa no hubo engaño en su boca. Aparte de esto, a mí me recuerda mucho una cita de Santiago, que habla acerca de la lengua, que dice que el que no ofende a nadie con la lengua, ¿cómo es? Es porque es perfecto. ¿Sí han leído esa parte? Pero si alguno no ofende con la lengua, dice con su boca, es un varón perfecto, dice Santiago. Así que aquí está diciendo Isaías que ese que cargó el pecado de todos nosotros es perfecto, porque no hubo engaño en su boca. Nosotros éramos los culpables, pero ahí está lo hermoso, Dios, para nosotros, ¿verdad? Dios, nuestros pecados, culpó de nuestros pecados a Jesucristo, le imputó nuestros pecados. Y la justicia de Cristo nos la imputó, nos la asignó a nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios cuando nos ve a nosotros, nos ve justos, como es su Hijo. Porque esa justicia de Él nos la cargó a nosotros y nuestros pecados se los cargó a Él. Allá hay un intercambio. Y por eso ahora nosotros tenemos algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes son esos beneficiarios? En resumen, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El beneficiario o el benefactor es Dios. El sustituto, Jesucristo. Los beneficiarios, los creyentes. Y por último, el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Según 2 Corintios 5:21, que ya se aprendió de memoria, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es el beneficio. Lo que yo les quería decir ahorita, no que nosotros realmente seamos justos, sino que la justicia de Cristo nos es atribuida o imputada a nosotros. Ese es el beneficio que recibimos. Ese es el beneficio que la justicia de Cristo nos es. Dios nos considera justos. Dios nos considera justos y gracias a eso, ¿qué tenemos? Gracias a esto estamos reconciliados con Dios. Si Él nos ve justos, ahora tenemos ya entrada al reino de Dios. Tenemos la salvación, la vida eterna, somos adoptados hijos de Dios. Fíjense qué hermoso. Esos son los beneficios que recibimos gracias a nuestro sustituto que es Jesucristo. Ya no tenemos ninguna deuda de pecado que pagar nosotros, porque ya Jesucristo pagó todo por nosotros. Ya Él lo pagó. Ya no tenemos deuda y por lo tanto tenemos entrada al reino de Dios. ¿Les gusta esto? Esto es el Evangelio. Y todo aquel que lo cree
no se pierde, mas tiene vida. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos meses? No, vida eterna. ¿Cómo es? Eterna. ¿A partir de cuándo comienza la vida eterna? O a partir de cuándo se recibe la vida eterna, mejor dicho. A partir de creer. Lo veíamos la otra vez, ¿verdad? A partir de creer. ¿Y cuánto va a durar? Por toda la eternidad, a partir de que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Si alguien pone hoy su fe en Cristo Jesús, a partir de hoy ya ha recibido la vida eterna. ¿Cuándo va a dejar de tener la vida eterna? Pues nunca, porque si no, no sería eterna, ¿verdad? Por definición de eterna, nunca va a dejar de tener la vida eterna. Puede perder su relación con Dios en algún momento dado al pecar, pero no deja de tener la vida eterna, no deja de tener la salvación. Bueno, vámonos entonces a la conclusión. Esto es el Evangelio, o sea, la buena nueva, la buena noticia. El benefactor es Dios. Él elaboró el plan que surge de su amor. El sustituto es Jesucristo, Dios hecho hombre perfecto que tomó nuestro lugar. Los beneficiarios somos nosotros por los que Él murió. El beneficio es ser considerados justos como Cristo es justo ante Dios. Pero les recuerdo, todo esto no es para todos, es solamente para los que crean en Él. Solamente para los que han puesto su fe en Él. Para los demás, no. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has expuesto el día de hoy, que esperamos haya quedado claramente comprendida y también sea creída por todos los que estamos aquí presentes. Si alguien no había entendido antes esto bien, que ahora que lo ha entendido, tú pongas fe para creerlo, y al creerlo, con esa fe que viene de ti, también recibe los beneficios que acabamos de mencionar. Gracias, muchas gracias, Señor, porque tu Hijo fue nuestro sustituto. Él, siendo inocente de todo, llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, tenemos un gran Salvador, tenemos un gran Padre que nos amó tanto y nos ama tanto para haber hecho estas cosas. Gracias, ayúdanos a vivir una vida que sea digna, que refleje gratitud hacia ti, amor hacia ti, deseos de agradarte en todo, esforzarnos no para ser salvos, sino agradecidos de que ya somos salvos por medio de un extraordinario sacrificio que nunca podremos entender en su totalidad. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.